Chicos, muy buenos días. El día de hoy, en el área de personal social, vamos a hablar acerca del Virreinato del Perú. Entonces vamos a leer nuestro propósito de la sesión de día, el cual es identificar las características sobre el desarrollo de la etapa del Virreinato del Perú. ¿No? Recordemos que la historia del Perú es una serie de etapas, ¿no? De hechos que se van dando uno tras otro y los cuales están relacionados. Ya habíamos visto las culturas pre-incas, o mejor dicho, habíamos empezado con los primeros pobladores, luego hemos visto culturas pre-incas, luego hemos visto culturas, lo que es el Tahuantinsuyo, después hemos visto lo que es la caída, cómo se dio, y ahora pasamos a leer, estudiar lo que es el virreinato. Vamos a tocar en esta oportunidad 4 puntos: las causas de la aparición del virreinato, las características, las reformas borbónicas, que fueron, cómo se dieron, y finalmente cómo se dio el fin del virreinato. ¿Okay? Para empezar a hablar acerca del virreinato, debemos conocer qué es en sí el virreinato, ¿no? Cómo se dio. El virreinato en el Perú fue una entidad política y administrativa del Imperio Español, el cual creó colonias americanas después de la conquista. Sabemos que el Virreinato del Perú fue fundado en 1542 tras el sometimiento del Imperio Inca. Abarcó en su mayor momento, digamos, en su mayor apogeo, varios países. Actualmente que los conocemos como países, ¿no? Abarcó todo el Perú, abarcó todo Ecuador, abarcó todo Colombia, todo Bolivia y parte de Argentina y parte de Chile también, ¿no? El rey, una vez que ya se dio la conquista, el rey emitió la cédula de 1532 con la que creaba el virreinato. Los territorios que comprendían el Perú fueron muy amplios, como ya te había dicho. Tiempo después se perdió parte de estos dominios, pero en favor de la fundación de nuevos virreinatos. Asimismo, los primeros asentamientos, los primeros pobladores, por decirlo, las primeras comunidades comienzan a desarrollarse tras la captura en el Cusco del principal inca por parte de Francisco Pizarro. Esto se da en 1534. Tras ese hecho se provoca una disputa por el control, no solamente una disputa, ¿no? También se da diversas exploraciones para poder ver dónde eran los lugares que más les convenía estar, ¿no? ¿Y por qué se da esto? ¿Cuáles fueron las causas de que todo esto pasara, de que los españoles quisieran formar aquí su virreinato? Una de ellas fue la exploración del terreno. Primero se dio la exploración del territorio americano, lo cual dio a conocer a los españoles la extensión de las tierras que podían ellos aprovechar. La podían aprovechar en explotación agrícola y también en explotación ganadera, debido a la gran fertilidad de nuestras tierras, de nuestro clima y también de la variedad de animales los cuales eran usados. Sabemos que para consumir su carne o también para arar, para el hecho de la ayuda, el apoyo en la agricultura. Pero además de esto, se despertó mayor interés. ¿Cuál fue el hecho que despierta mayor interés? El oro y las piedras preciosas que abundaban en el Perú, ¿no? Sabemos que en el Tahuantinsuyo los primeros pobladores, los incas, vestían de una manera ostentosa. Recordemos al señor de Zipán, recordemos cómo era la ropa en las actividades especiales del mismo Inca, ¿no? Desde brazaletes de oro o aretes de oro con incrustaciones. Entonces, esto hace que la ambición de los españoles sea más grande, ¿no? Por el hecho del oro y de las piedras preciosas que se encontraban en el territorio peruano o del Tahuantinsuyo, ¿no?
Se conoce esta etapa con el nombre de virreinato porque el país, durante el tiempo que duró, fue gobernado por el representante del rey de España, que tenía el título de virrey. Esa es la causa, el motivo por qué se llama virreinato del Perú. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hablar acerca de las características. El virreinato vivió 40 años de caos administrativo. Fruto de este choque entre los distintos conquistadores y un reparto desigual de tierras, es que envían al virrey Francisco de Toledo. Este virrey en el Perú logra recién encauzar la administración, la situación, establecer un orden, ¿no?, a favor de la corona española. Francisco de Toledo lleva a cabo un proceso para organizar medidas, ¿no?, mediante las cuales se podía tener un centro arbitrario, un centro tributario, un censo de población, se podía también tener una guía una guía de recursos, ¿no?, de recursos naturales, de recursos humanos en el Perú, como un registro, ¿no?, de estos recursos, permitiendo así la implantación de nuevos sistemas de trabajo, como por ejemplo la mita, como por ejemplo el repartimiento, que a la larga hicieron que el virreinato sea mucho más rico y que los pobladores, los pobladores netos de aquí sean mucho más explotados. Vamos a ver la organización política. ¿Okay? ¿Qué podemos decir de la organización política? El virreinato del Perú, como el resto de las que estaban constituidos en América, estaba encabezado por el virrey. ¿Listo? Representante directo del monarca, o sea, del rey en este territorio. Aparte se crearon otras figuras de autoridades locales, las cuales en cierta manera pues permitieron administrarlo mucho mejor, que haya un mejor orden, ¿no?, en cuanto a la situación, a las leyes, a las órdenes que daba el rey mediante el virrey. El virreinato estaba constituido por dos audiencias, una en Lima y la otra en Cusco, las cuales fueron constituidas o fueron sustituidas posteriormente por intendencias en las reformas borbónicas. Posterior a eso también hubo los corregimientos, los cabildos y autoridades indígenas. Durante los primeros años de existencia del virreinato, las instituciones creadas resultaron ser ineficientes, ¿no? Porque había como que el poder estaba en muchas personas. Y uno decía hagan esto, el otro decía hagan esto, otros no hagan esto. Fue hasta el nombramiento del virrey Toledo V quien se organizó política y estratégicamente todo el virreinato. El virrey propone el Consejo de Indias, las audiencias y las intendencias, ¿no?, que son como organismos que podían emitir órdenes y le ayudaban a gobernar de una manera mucho más correcta, mucho más amplia. En la organización social existía una clase dominante. Esta clase dominante estaba formada por los blancos españoles y en una menor medida los blancos ya nacidos en la colonia, que eran conocidos como los criollos. Y finalmente la clase baja, que era el resto de pobladores, ¿no? Los netamente oriundos de nuestra tierra y otros que tal vez habían sido traídos para algunos trabajos. Sabemos que ya en esta época habían los esclavos, ¿no? A lo largo de los siglos se produjeron diversas mezclas, creando diversas castas, las cuales no eran consideradas ni españoles ni indígenas. Algunas de estas mezclas fueron los mestizos, los zambos, los mulatos, ¿no?, que era una mezcla de pobladores, era una mezcla muchas veces entre españoles, muchas veces era la segunda o tercera mezcla del español con un nativo, con un mestizo, con uno propio, ¿no? O también era la mezcla de un oriundo del Tahuantinsuyo, un oriundo del Perú,
con un esclavo, ¿no? Con un esclavo o con un mulato. Luego tenemos la organización económica. En el ámbito económico, la principal actividad en el virreinato del Perú es la minería, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les había dicho? Que los españoles se enloquecieron, les encantó la cantidad de minerales que había, la abundancia de oro y de piedras preciosas en el Perú. Entonces, esta fue su principal actividad económica. La base de la economía del virreinato fueron la minería, la agricultura, la ganadería y el comercio. Sobre todo la minería. ¿Ok? El trabajo en la mina era desarrollado eh, por aborígenes que pasaban entre 1 y 2 semanas sin salir de estos socavones, ¿no? Sus condiciones eran muy duras, eran maltratados, golpeados, hasta yo creo que ustedes han visto en televisión, ¿no? Cómo les ponían las cadenas para que estos hombres no se pudieran escapar. Al principio esta actividad fue, digamos, pequeña, y todo lo que se sacaba de la superficie era llevado en depósitos pequeños. Pero gracias a que se fue encontrando mucho más, y pudieron acceder a territorios, a minas mucho más grandes, también su ambición creció. Pero también pues empezaron a desarrollarse un poco más de avances para poder realizar esto, ¿no? Durante el siglo XVII la minería se convirtió en la actividad económica más importante del virreinato. Las civilizaciones prehispánicas ya habían desarrollado actividades agrícolas y ganaderas antes de la conquista. Los españoles no solo se adueñaron de las tierras, sino que también introdujeron nuevas técnicas y herramientas. ¿Okay? Como te había dicho, ¿no? Su principal actividad fue la minería, como por ejemplo, ¿en qué lugares, no? Ellos tenían sus principales yacimientos mineros, como era en Cerro de Pasco, en Cajabamba, en Cayllama, que eran lugares donde ellos pudieron encontrar de principio una abundancia de minerales, ¿no? También, pues lugares como Potosí, que era Bolivia, en Huancavelica. La minería surgió hasta 1776, ¿no? Que prácticamente fue su mayor apogeo, su mayor auge. A causa de las malas condiciones de trabajo realizada por las personas que iban a las minas, eran frecuentes los alzamientos mineros, ¿no? Que era lo que actualmente vemos como los paros, las paralizaciones que se hacen, los reclamos, ¿no? Ya habían en esa época, pero no tal vez con la libertad que ahora lo tenemos. Y como te había dicho, ¿no? También se desarrollaron actividades agrícolas, donde también también se emplearon nuevas técnicas y también nuevas herramientas traídas por los españoles. Recordemos que ellos trajeron el caballo, por ejemplo, el cual fue de gran ayuda para poder hacer las zanjas, para poder realizar la irrigación en los cultivos. ¿Listo? En el caso de la organización social, te quiero presentar algunas ilustraciones para que sepas cómo se dio la pirámide en cuanto a los cargos o a las jerarquías básicamente que habían en el virreinato. A la cabeza tenemos a los españoles, los cuales eran considerados en los de máximo poder, ¿no? Económico, político, social, los que implantaban las leyes, los que ordenaban, y ellos implantaban las leyes y las imponían, ¿no? Sin derecho o sin réplica de nadie. Luego tenemos a los criollos, los cuales eran hijos de españoles, pero nacidos en América. Aunque muchas veces ellos tenían tierras, incluso no podían ocupar cargos altos, ¿no? Porque no eran netamente españoles, porque no eran considerados netamente puros, como les llamaban en aquella época. Luego tenemos a los indígenas, los cuales eran un grupo de personas que ya habitaban en el continente americano desde antes de la llegada de los españoles. Ellos tenían sus propiedades, tenían entre ellos su rango,
pero básicamente fueron, por decirlo menos, disminuidos a la llegada de los españoles. Y finalmente tenemos a los negros, los cuales eran personas de piel negra, los cuales procedían de África y eran tratados como esclavos. Ellos no tenían derechos, no tenían tierras y simplemente eran obligados a trabajar en condiciones malas de maltrato por los españoles. Muchas veces estos negros mulatos eran llevados a minas, eran llevados a plantaciones y maltratados de sobremanera. ¿Ok? Te había hablado hace un momento acerca de las reformas borbónicas. Entonces ahora las vamos a conocer y vas a saber qué son las reformas borbónicas. En el caso de las reformas borbónicas, en España se produjo un cambio de dinastía reinante, es decir, el rey o la descendencia del rey ya dejó de ser la descendencia del rey. Esto afectó a las colonias americanas. Recordemos que no solamente era el virreinato del Perú, habían otros virreinatos a la par que se fueron dando. Así, desde la Casa de Borbón se emprendió una serie de reformas en el siglo XVIII, las cuales estaban destinadas, o cuál fue su función, limitar, ¿no? Decir, hasta acá es el poder de las autoridades locales, las que estaban acá, es decir, el virrey, en el virreinato, y a forzar un control establecido, sobre todo el control en el hecho de los minerales, del oro, de todo lo que se explotaba. No, porque se decía que muchas veces los que estaban en el virreinato se quedaban con gran parte de la ganancia a comparación de lo que enviaban a la corona. Entre los cambios más importantes destaca la introducción del sistema de intendencias, eliminando los corregimientos y a los alcaldes mayores. Además, el intento de maximizar los beneficios económicos, la corona reforzó la estructura de la hacienda pública, ¿no? Lo que te había dicho. Su idea de estos cambios era que los beneficios económicos fueran directamente a la corona y no se quedaran en el camino. Es decir, no se quedaran con los virreyes ni tampoco con los gobernantes que tenía cada virreinato, ¿no? Ese fue, digamos, la idea de estas reformas borbónicas enviadas o hechas desde el virreinato, desde España, ¿no? Finalmente tenemos el fin del virreinato. ¿Cómo se va dando esto? Primero se da una lucha independista, ¿no? Que aumentó en la segunda década del siglo XVIII. Nuestros pobladores, nuestros paisanos, las personas naturales que ya vivían en América, estaban cansadas de esta situación, de todo el maltrato que se vivía. En este punto de la inflexión, de la falta digamos, de apertura, ¿no? De apertura de parte de los españoles, ¿no? De no parar con su maltrato, sus humillaciones, en diferentes provincias de los virreinatos se comienza a declarar la independencia de España. Entre ellos se empiezan a organizar y empiezan a declarar su propia independencia a la corona española. Luego, obviamente la corona española no se dejó, no fue tan fácil, ¿no? Porque tenía muchas cosas que perder. Entonces ellos trasladan la capital a Cusco para tratar de mantener su autoridad en los territorios aún no independizados, ¿no? Se produce la batalla de Ayacucho en 1824, el cual termina con la victoria de Sucre frente a los realistas, lo que significa el final del virreinato. Esto no fue tan fácil, ¿no? Se produjeron una serie de batallas, una serie de peleas. Recordemos también la aparición de personas como los libertadores, las corrientes libertadoras que se dieron. Recordemos también que aparecieron hombres que ya habían estudiado, no aquí, sino también en España, que hartos del maltrato en el que vivíamos, combinaron a la población a no dejarse maltratar mucho más, ¿no? Durante el siglo XIX, época en que suceden distintos alzamientos independistas a lo largo del continente, el virreinato del Perú se mantenía como principal bastión. ¿Por qué? Porque tenían acá, digamos, su principal
poder no solamente económico, sino también de poder explotar, ¿no? Se ocurre, como te dije, la batalla de Ayacucho, la cual nos ayuda de una manera de buscar nuestra libertad, y también se da el lanzamiento de Tupac Amaru, ¿no? Los cuales ayudan a la emancipación de no solamente el territorio peruano, sino latinoamericano. Al ver muchos o a tomar como ejemplo a Tupac Amaru y a diferentes personajes que aparecieron, no se dieron cuenta que también ellos podían conseguir el ser libres del virreinato. Finalmente San Martín entró a Lima en 1821 y proclamó la independencia del Perú el 28 de julio. La proclamación de la independencia se dio, pero no es que hasta después de un par de años recién se logró la ansiada libertad al 100%, la ansiada independencia al 100%. No fue tan fácil liberarnos de la corona española, pero lo conseguimos, ¿no? Entonces, esto es como se da la época del virreinato del Perú, y también como se da el fin y se da inicio a una nueva etapa que es la republicana o la de independencia, ¿no? Donde nosotros ya podemos elegir a nuestros propios gobernantes y todo se hace de una manera más salomónica. Listo, chicos, te agradezco por tu atención y no te olvides de copiar la información para que podamos realizar la ficha práctica. Gracias.